Había una vez 3 cerditos hermanos que vivían con su mamá. Un día, la mamá cerdita les dijo que ya era hora de que construyeran sus propias casas y se cuidaran solos. Así comienza nuestra aventura. Los 3 cerditos, un poco tristes pero emocionados, se despidieron de su mamá con un gran abrazo. Adiós, mamá. Construiremos las mejores casas del mundo, dijeron. Y así, cada uno tomó un camino diferente, pensando en cómo sería su nuevo hogar. El primer cerdito, que era un poco vago, construyó su casa de paja muy rápido, listo para jugar. Pero, un lobo grande y hambriento apareció por el camino. Cerdito, cerdito, déjame entrar, gruñó el lobo con voz profunda. No, por los pelos de mi barbilla, no, respondió el cerdito temblando. Entonces el lobo infló sus pulmones y sopló, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y ¡puf! La casa de paja voló por los aires, y el cerdito corrió a casa de su hermano. El segundo cerdito construyó su casa de madera, pero el lobo también sopló y la derribó. Los 2 cerditos llegaron a la casa del tercer hermano, que, muy trabajador, había construido una fuerte casa de ladrillo. El lobo llegó, más enfadado que nunca, y sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa de ladrillo no se movió ni un poquito. El lobo, muy astuto, pensó, entraré por la chimenea. Pero los cerditos, más listos aún, habían puesto una gran olla con agua hirviendo en la chimenea. ¡Plof! El lobo cayó dentro de la olla, se quemó el trasero, y salió huyendo por el bosque para no volver jamás. Y los 3 cerditos vivieron felices y seguros en la casa de ladrillo. Érase una vez una niña muy dulce a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque siempre llevaba una caperuza de ese color que le había hecho su abuelita. Un día, su mamá le pidió que llevara una cesta con comida a la abuelita, que estaba enferma. Ten mucho cuidado por el bosque y no te apartes del camino, le advirtió su mamá antes de que partiera. Caperucita, muy contenta, se adentró en el bosque, cantando y recogiendo flores, con su cestita bien sujeta. Los pajaritos cantaban y el sol brillaba entre las hojas de los altos árboles. De repente, un lobo astuto se cruzó en su camino y, con voz amable, le preguntó a dónde iba. El lobo, tomando un atajo, llegó antes a casa de la abuelita. Toc, toc. Engañó a la abuelita y... ¡ñam! Se la comió de un bocado. Luego, se puso el camisón y el gorro de la abuelita, y se metió en la cama, esperando a Caperucita. Cuando Caperucita llegó, llamó a la puerta, abuelita, soy yo, Caperucita. Adelante, querida, dijo el lobo imitando la voz de la abuelita. Caperucita entró y se acercó a la cama. Al verla tan cambiada, Caperucita exclamó, abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, respondió el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué boca tan grande tienes?, dijo Caperucita, asustándose un poco. Es para comerte mejor, gritó el lobo,
saltando de la cama y tragándose a Caperucita de un solo bocado. Por suerte, un leñador valiente que pasaba por allí oyó los gritos y entró corriendo a la casa. Con su hacha, abrió la panza del lobo dormido y ¡zas! Salieron sanas y salvas Caperucita y la abuelita. Llenaron la panza del lobo con piedras, y cuando despertó, cayó al pozo. Caperucita aprendió a no hablar con extraños. En una hermosa granja, junto a un estanque rodeado de juncos, Mamá Pata empollaba pacientemente sus huevos. Pronto, todos sus hijitos nacerían, y ella estaba muy emocionada. Un día soleado, los cascarones comenzaron a romperse. Crack, crack. Pequeños piquitos asomaban. Uno a uno, fueron saliendo preciosos patitos amarillos y esponjosos. Pío, pío, decían. Pero un huevo, el más grande de todos, tardaba en abrirse. Mamá Pata lo miraba con intriga. Finalmente, el cascarón se rompió y de él salió un patito muy diferente. Era grande, gris y un poco torpe. ¡Qué pato tan grande y feo!, exclamaron los otros animales de la granja al verlo. Sus hermanos amarillos no querían jugar con él, y los demás animales se burlaban. Feo, feo, y más feo, le decían. El pobre patito se sentía muy solo y triste. A menudo se escondía para llorar. Llegó el frío invierno. El estanque se congeló y el patito pasó mucha hambre y frío, siempre apartado. Soñaba con encontrar un lugar donde alguien lo quisiera tal como era. Pasó el invierno y llegó la hermosa primavera. El sol volvió a brillar y las flores llenaron el campo. Un día, vio en el estanque a unas aves hermosísimas, blancas y elegantes. Eran cisnes. Con timidez, se acercó a ellos, esperando ser rechazado una vez más. Mátenme si quieren, pensó. Pero al ver su reflejo en el agua, se llevó una gran sorpresa. Ya no era un patito gris y torpe. Se había convertido en un precioso cisne blanco, igual que ellos. Los otros cisnes lo recibieron con alegría, y juntos nadaron felices por el estanque. El patito que una vez fue feo, ahora era el cisne más feliz de todos. En una casita en medio del bosque vivían 3 osos, el papá oso, que era grande y fuerte, la mamá osa, que era mediana y amable, y el pequeño osito, que era chiquitín y juguetón. Una mañana, mientras su sopa de avena se enfriaba, salieron a dar un paseo por el bosque. Por allí cerca paseaba una niña muy curiosa llamada Ricitos de Oro, por su cabello rubio y rizado. Vio la bonita casita de los osos, y como la puerta estaba entreabierta, sintió mucha curiosidad por mirar dentro. Asomó la cabeza y, al no ver a nadie, decidió entrar con pasitos silenciosos. En la mesa de la cocina, vio 3 tazones de avena, uno grande, uno mediano y uno pequeño. Probó la avena del tazón grande de papá oso. ¡Ay, ay, ay! Esta avena está muy caliente, exclamó. Luego probó la del tazón mediano de mamá osa. ¡Uf, uf, uf! Esta avena está muy fría. Finalmente, probó la del tazón pequeño del osito,
qué rica, esta está perfecta. Y se la comió todita. Después, vio 3 sillas. Se sentó en la silla grande de papá oso, pero era muy dura. Se sentó en la silla mediana de mamá osa, pero era demasiado blanda. Entonces se sentó en la sillita del pequeño osito, que era perfecta. Pero, crack, la sillita se rompió. Con un poco de sueño, Ricitos de Oro subió al dormitorio y vio 3 camas. Probó la cama grande y la mediana, pero ninguna le gustó. Finalmente, se acostó en la camita del pequeño osito, y se quedó profundamente dormida. Al rato, los 3 osos regresaron de su paseo. «¿Alguien ha probado mi avena?», gruñó papá oso. «¿Y alguien ha probado la mía?», dijo mamá osa. «¿Y alguien se comió toda mi avena?», lloriqueó el pequeño osito. Subieron al dormitorio. «¿Alguien se ha acostado en mi cama?», dijo papá oso. «¿Y en la mía?», dijo mamá osa. «¿Y alguien está durmiendo en mi cama?», gritó el pequeño osito. Ricitos de Oro despertó de un salto. Vio a los 3 osos, se asustó mucho, saltó por la ventana y corrió a su casa, prometiendo no volver a entrar en casa ajena sin permiso. Hace mucho tiempo, en una pequeña cabaña al borde de un gran bosque, vivía un pobre leñador con sus 2 hijos, Hansel y Gretel, y su cruel madrastra. Eran tan pobres que a veces no tenían ni para comer. Un día, la malvada madrastra convenció al leñador para abandonar a los niños en el bosque, porque no había suficiente comida para todos. Hansel, que era muy listo, escuchó el plan y llenó sus bolsillos con piedrecitas blancas. Al día siguiente, mientras se adentraban en el bosque, Hansel iba dejando caer las piedrecitas para marcar el camino de regreso. Pero la segunda vez que los abandonaron, Hansel solo tuvo migas de pan, y los pájaros del bosque se las comieron todas. Hansel y Gretel se encontraron solos y perdidos en la oscuridad del inmenso bosque. Después de caminar durante días, muertos de hambre, vieron algo increíble, una casita hecha de pan de jengibre y cubierta de dulces. «Mira, Gretel», exclamó Hansel. «Podemos comer todo lo que queramos». Comenzaron a mordisquear el tejado de bizcocho y las ventanas de azúcar. De pronto, una viejecita salió de la casa. «Entrad, entrad, queridos niños. No tengáis miedo», dijo con voz dulce. Pero la viejecita era en realidad una bruja malvada que atrapaba niños para comérselos. Encerró a Hansel en una jaula para engordarlo y obligó a Gretel a hacer las tareas. Cada día, la bruja le pedía a Hansel que sacara un dedo para ver si ya estaba gordito, pero Hansel, muy astuto, le enseñaba un huesito de pollo. Un día, la bruja decidió que no podía esperar más y encendió el horno para cocinar a Hansel. «Gretel, mira si el horno ya está caliente», ordenó la bruja. Gretel, con mucha astucia, le dijo: «No sé cómo mirar, ¿podrías enseñarme?». Cuando la bruja se asomó al horno, Gretel la empujó con todas sus fuerzas dentro y cerró la puerta. La bruja malvada tuvo su merecido. Gretel liberó a Hansel,
Encontraron tesoros en la casa de la bruja y regresaron a casa, donde su padre los recibió con alegría. Y vivieron felices para siempre.